Continuamos con el estudio de los libros proféticos, propiamente de los profetas. Me da nuevamente gusto saludarlos en este nuestro recorrido. Se trata del segundo nivel del curso de Sagrada Escritura dirigido para ustedes, queridos y queridas catequistas de nuestra arquidiócesis. Los profetas. Los profetas hemos ya estudiado un poco su contexto histórico. Sabemos que la etimología es Naví, en plural Neviim. Se trata de un vidente, un futurólogo, alguien que predice el futuro, alguien que habla en nombre de Dios. Podríamos muy bien definir al profeta como, con su etimología, el que habla en lugar de, el que se pone en lugar de, el portavoz. Es decir, alguien que interpreta la voluntad de Dios, alguien que es intermediario, mediador por la palabra. Su principal ministerio, como hemos ya estudiado, es sobre todo el ministerio de la palabra, anunciar y denunciar. Ahora bien, hemos tenido oportunidad de ver en sus relatos de vocación algunas notas características de ellos. El profeta es llamado por Dios. Así bien, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que son los profetas mayores, han ya dejado la experiencia de su vocación en sus relatos. El profeta sabe que es llamado por Dios. Sabe que no es por iniciativa humana, sino por iniciativa divina. Y nosotros hemos reflexionado de qué tan importante es reconocer de que Dios nos llama para una misión que muchas de las veces, y así debe de serlo, pues es difícil, por el ambiente en el cual Dios nos envía, no un ambiente cómodo, no un ambiente, digámoslo, ya preparado para recibir el mensaje. La comunidad es hostil, y eso mismo le sucedió a los profetas. En el momento de la vocación ocurre algo nuevo en la existencia del profeta. Es la experiencia de Dios que lo transforma. Yo creo que aquí también hay una palabra clave: experiencia de Dios, un encuentro con Dios. Recordemos las palabras del Papa Benedicto XVI, Papa emérito: no se llega a ser cristiano por una bonita idea, no se llega a ser cristiano por un deseo, sino por un encuentro, por una experiencia que se tiene con Dios. Y yo creo que aquí está lo que es fundamental para cada uno de nosotros como catequistas, uno como sacerdote, el hecho de que tuvimos un encuentro, una experiencia de Dios y de que nos sentimos llamados. Se trata también de que el profeta es un hombre inspirado. Aquí hay también una clave de interpretación muy buena del mensaje teológico de los profetas. Lo que ellos pronuncian, los oráculos, las sentencias, incluso las mismas narraciones de sus escritos, están inspirados, y sabemos bien que es el Espíritu de Dios. Quizás ya en el Nuevo Testamento se habla del Espíritu Santo, pero ya también en el Antiguo Testamento se habla de cómo la fuerza de Dios aparece en los profetas, les motiva, les anima, les impulsa para que hagan de la mejor manera su misión. Se trata de un hombre carismático, el carisma, la charis, es decir, esa fuerza de voluntad, ese talento, esa cualidad, esa alegría, esa actitud para poder llevar a cabo su misión. Hombre público, porque la misión es pública, un profeta no podría esconderse, como aparece quizás en algunos otros de los jueces, aquella famosa historia de Gedeón, asustado por los amalecitas, se escondía, se encontraba desgranando el grano ahí, para que después el grano del trigo, para que después Dios le eligiera. Los profetas son hombres públicos, llevan una misión pública, y finalmente son hombres también amenazados. Los reyes, los mismos sacerdotes que se encontraban con comportamientos inmorales, pues luchan para terminar sobre todo con la vida del profeta. Jeremías será un modelo de este profeta que sufre, de este profeta que es amenazado. Continuemos con nuestro estudio. Recordemos que hubo un acontecimiento histórico muy importante en la historia de la salvación. El pueblo de Israel, que se encontraba ya lejano de Dios, que se había pervertido con los ídolos, que había abandonado la alianza, finalmente es exiliado a Babilonia. El rey Nabucodonosor, año 587, año 586 a.C., destruye la ciudad de Jerusalén y se lleva presos, se lleva exiliados, desterrados de su tierra, a la parte o a la élite, digámoslo, del pueblo, a todos los intelectuales, artesanos, podríamos decir incluso a los sabios, y junto con ellos a los profetas. Se los lleva exiliados a un pueblo lejano, en el cual
pues ellos sentirán la amargura de estar lejanos, ser extranjeros, ser esclavos, pero en ese momento de crisis serán los profetas los que podrán alimentar su fe. En los momentos más difíciles para Israel, Dios no los había abandonado. Así suscitó tanto en Judá como en Babilonia profetas que consolaron y alimentaron la esperanza de días mejores y de un nuevo éxodo de regreso a la tierra. Los profetas reavivan en el pueblo el recuerdo de la acción de Dios en su historia. Esto es importante. Ya dijimos, recordemos muy bien. Estamos como a modo de resumen, de sintetizar lo que hemos visto para que no se pierda. La primera clasificación que se hace de los profetas es profetas menores, profetas mayores. Quizás los nombres se nos olvidarán, pasarán desapercibidos, pero al menos 4 profetas mayores podríamos muy bien conocer: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías y Jeremías especialmente antes del exilio, Ezequiel y Daniel que vivieron el exilio. Por ello eso también nos ayuda a hacer otro tipo de clasificación, y esta clasificación es importante porque ya lo hacemos de modo cronológico, por etapas, ya no tanto por menores o mayores, que se refiere al tamaño de sus escritos, se refiere también a la cantidad de la obra literaria que ellos mismos produjeron. Ahora bien, estas 3 etapas, dijimos, hacían referencia al exilio, al momento en que los judíos son exiliados a Babilonia. Hay profetas que profetizaron antes del exilio, preexilio, profetas que vivieron en carne propia el exilio, y otros profetas posteriores al exilio. ¿Cuáles son ellos? Al menos para tener en cuenta algunos de los nombres importantes. En el preexilio, siglo VIII antes de Cristo, encontramos en el reino de Israel al profeta Amós y el profeta Oseas. Mencionamos los más importantes, mencionamos incluso aquellos que hemos estado estudiando. Y en el reino de Judá, Isaías, el primer Isaías, que va de los capítulos 1 al capítulo 39, y el profeta Miqueas. Los encontramos antes del exilio. También otros profetas ya más cercanos al exilio, siglo VII, en Judá: Jeremías, Sofonías, Habacuc, Nahum y Abdías. Estos profetas pertenecen a los siglos VIII, siglo VII antes de Cristo. Profetas exílicos, es decir, aquellos que vivieron la experiencia en carne propia de ver destruida la ciudad de Jerusalén, aquellos que vivieron en carne propia la experiencia de ser desterrados de su pueblo y llevados sobre todo a un país lejano, Mesopotamia, cercano ahí a los ríos de Éufrates, Tigris, Mesopotamos, en medio de los ríos, esa ciudad impresionante de Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor, y que tuvieron que ser exiliados estos profetas de Judá. Ezequiel y Isaías, la segunda parte, se le llama el Deutero Isaías, es decir, la segunda parte del libro del profeta Isaías, que corresponde a los capítulos del 40 al 55. Profetas post-exílicos. Aquí habría que agregar también al profeta Daniel, importante. Profetas post-exílicos, es decir, ya muy posteriores al exilio, aquellos que anuncian el regreso, la restauración, aquellos que cantan de alegría, que llenan de esperanza al pueblo de Israel porque liberados de Babilonia pueden regresar a su patria. Se trata especialmente del Isaías III, la última parte del profeta Isaías, que va del capítulo 56 hasta el 66, y finalmente también profetas Zacarías y Ageo. Hay que tener en cuenta esta división. Quizás puede que no ayude mucho saber esto a lo mejor a nuestras catequesis, nuestras clases con nuestros niños, yo lo comprendo, pero recordemos, hay una crisis, hay una situación de destrucción, de pecado, de lejanía de Dios, y dependiendo de esta situación es como los profetas aprovechan para anunciar, y esta es la reflexión, o digámoslo así, el provecho que nosotros podemos tener de un estudio bíblico, incluso a nivel histórico, geográfico, que uno puede también discernir los signos de los tiempos y pensar qué situación hay en nuestra parroquia, de tal manera que yo pueda animar, consolar, o si hay una situación de pecado, denunciarla,
o si hay una situación de apatía y de pereza, tener la capacidad de revertir esa situación y de lograr que el Espíritu Santo impulse, renueve la misma parroquia. A veces por la pereza, la apatía, quizás el pecado, a veces también la indiferencia del párroco, muchas de las veces la desmotivación total, el no querer trabajar, el acostumbrarse a lo mismo. Todo eso puede ayudarnos a entender cómo podemos discernir esos signos de los tiempos, de tal manera que nuestro mensaje lleve esa fuerza de renovación, de revitalización. Eso lo hicieron los profetas. De acuerdo a la época en la que se encontraban, de ahí dependió mucho su mensaje. Les recomiendo vivamente la lectura del profeta Daniel. Daniel, siendo joven, fue exiliado junto con sus otros compañeros, Ananías, Azarías y Misael. Fueron deportados de Judá, de Judea a Babilonia, y encontrándose en el palacio del rey Nabucodonosor, cuidaron mucho de no cometer actos impuros, incluso hasta con los alimentos. Es muy bonito cómo comienza el libro del profeta Daniel explicando: cuando nos encontrábamos en medio del palacio, en el banquete, evitamos, digámoslo así, profanar la ley de Dios, incluso quedar nosotros también manchados por un pecado de impureza al comer los alimentos de la mesa del rey. Y ellos pidieron comer verduras, y luego después, con tanta sabiduría, lograron incluso ser mejor que los demás extranjeros o los otros esclavos. Muy interesante la historia de Daniel. Yo creo que también al final todos conocemos cuando se están quemando en el horno y que las llamas les parecen brisas suaves, cuando es arrojado Daniel en la fosa de los leones y que no le sucede nada con ellos. Son historias que juegan, sí, quizás en lo épico, son los géneros literarios, pero que hablan de una historia de salvación. Para que nosotros también lo tengamos en cuenta, yo les recomiendo vivamente conocer la historia del profeta Daniel. Ahora, el mensaje profético, creo que esto es importante. ¿De qué hablaban los profetas? ¿Cómo podríamos sintetizar 18 libros proféticos de acuerdo a su mensaje teológico? No podríamos, menos ahorita en un curso de verano o en una sola clase, aprender de todos ellos, pero hay rasgos en los cuales coinciden. Hay rasgos, o digámoslo así, hay pautas, puntos muy importantes en los que se centran de acuerdo a su mensaje. Primero, el conocimiento de Dios. Continuamente los profetas pretenden que Israel conozca a Dios. Quizás la imagen de Israel era un Dios posesivo, era un Dios celoso que no permitía hacer ningún tipo de otros actos o de poder compartir creencias, culto con los demás pueblos. Sí, dice el Éxodo, porque yo soy un Dios celoso. Sin embargo, también aparece la palabra misericordia. Soy lento a la ira, soy rico en piedad, soy leal, soy misericordioso. Y por eso Israel tenía que comprender que Dios, ese Dios que le había elegido, es el Dios de la misericordia, es el Dios clemente y compasivo, es el Dios que lo sedujo, que lo llevó por el desierto, que lo cuidó, que lo tomó en sus brazos, que le guió durante 40 años hasta llegar al don de la tierra prometida. Israel no podría simplemente abandonar a Dios. Ya habían pasado generaciones, y como dicen los libros de los reyes, el problema fue que las generaciones posteriores ya no conocían a Dios, y por eso prefirieron entregarse a la prostitución, al adulterio, a los ídolos. Esas nuevas generaciones que olvidaron todo lo que sus antepasados habían hecho y habían logrado para constituir el reino de Israel. Otro de los temas importantes es la fidelidad a la alianza. Los profetas continuamente hacían hincapié en que el pueblo tenía que ser fiel a la alianza, alianza de amor. Desde el libro de Levítico empezamos a escuchar: yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Sean santos porque yo su Dios soy santo. Y recordaremos otras frases en las cuales Dios mismo elige: ustedes son una nación santa, una nación de sacerdotes, son mi nación elegida, mi estirpe real. La alianza estaba concretizada especialmente en los mandamientos. Era una alianza así, gratuita, es verdad, Dios la ofreció a su pueblo, pero estaba condicionada. Es decir, el pueblo tenía que permanecer fiel a la alianza, de tal manera que permaneciendo fiel
Dios bendecía a su pueblo. ¿Cómo lo bendecía? Con la protección, con la compañía, con la presencia, tanto en el templo de Jerusalén, sobre todo también en la presencia en cuanto a la protección ante los enemigos vecinos de Israel. Sin embargo, sabemos bien, lo hemos comentado, Israel pervirtió su corazón, se alejó de Dios y sobre todo pues destruyó y atentó contra la alianza. 3. Valoración de la ley. Los profetas tenían que recordarle al pueblo que Dios había dejado normas, preceptos, mandamientos, leyes, las cuales era necesario cumplir a rajatabla. ¿Por qué? Porque con Dios no se podría tener medias tintas. Dios quería que el pueblo fuera santo y les permitía que hicieran todo tipo de culto con tal de que guardaran la santidad. Y de ahí que el Levítico y todo lo que encontramos en el Deuteronomio, libros del Pentateuco, nos hablan mucho de la necesidad de cumplir las normas y preceptos. Quizás también impresiona escuchar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Era una ley que tenían los mismos judíos, sobre todo para evitar que alguien abusara en la venganza sobre otro, de tal manera que solamente permitía, si hubo una herida, tú tienes que pagar con una herida, si hubo un ojo, tú tienes que pagar con el ojo. Pero quizás esto para evitar muertes y para evitar que alguien se vengara. Otro de los temas, la elección. Dios eligió un pueblo, Dios eligió a los profetas. Dios le recordará a Israel a través de los profetas que es su pueblo elegido, que es su amante, que es su hijo, con estas metáforas que escuchamos y que hemos leído ya del profeta Oseas especialmente. El pueblo tenía que sentirse elegido. En medio de todos los pueblos de la tierra, Dios se había fijado en Israel, no quizás por sus cualidades, sino por amor, y especialmente porque le amaban como un hijo. Incluso el profeta Isaías tiene una frase que es impresionante: ¿podrá una madre olvidarse de un hijo? Dice el profeta, es posible, pero Dios no te olvidará jamás. Dios jamás se olvidará de su pueblo. También los profetas denuncian, ya lo hemos dicho, la injusticia, la idolatría, el culto vacío. Son las tres cosas en las que podríamos muy bien encerrar las denuncias que hacen los profetas. Y también, obviamente, no se trata solamente de denunciar, sino de exhortar continuamente a la conversión. Recordaremos el pasaje de Jonás, ese profeta que enviado a Nínive, que tuvo que incluso huir de Dios porque no pensaban cumplir con la misión. Al final se atrevió y durante algunos días, un día, estuvo diciéndole al pueblo de Nínive: conviértanse porque serán destruidos, conviértanse porque Dios les destruirá. Y dicen que todos se vistieron de sayal y ceniza, hicieron penitencia y Dios les perdonó. Y aunque se enojara el profeta Jonás, al final de cuentas, pues finalmente Dios les perdonó. Yo creo que esta es la idea de entender de que Dios continuamente quiere que el pecador se convierta y no que muera, como escucharemos también en otra profecía. Dios busca continuamente la conversión, y los profetas también tienen un mensaje de exhortación al arrepentimiento, a la conversión con Dios, cambiar de mentalidad, cambiar de camino. Por eso en los tiempos litúrgicos de Adviento y especialmente también de la Cuaresma, escuchamos mucho a los profetas. ¿Por qué? Porque su mensaje es tan actual que nos vuelve a invitar también para que nosotros podamos convertirnos. Finalmente, los profetas prometen la salvación. Continuamente los profetas hablarán de que a pesar del pecado, de la idolatría, de la destrucción, vendrá la salvación, vendrá la restauración. Ahora, si quisiéramos un poquito, digámoslo así en síntesis, englobar muy bien, encuadrar muy bien el mensaje de los profetas, podríamos hablar de tres temas principales. El primero, la relación del ser humano con Dios. En todos los 18 libros proféticos hay una temática. Son tres ejes que muy bien pueden hacer presente esta temática. He dicho, la relación del ser humano con Dios, y esto es algo importante, lo mencionaré más adelante. 2, la condición pecadora del ser humano, es decir, un Dios que continuamente quiere relacionarse con su criatura, un Dios que ama, un Dios que es misericordioso, pero desgraciadamente el hombre que responde con odio, responde con pecado, responde con rebeldía, responde con idolatría o agresión. Y finalmente,
la fidelidad a la alianza. Será uno de los caballitos de batalla de todos los profetas de estarle recordando al pueblo de Israel: sí, es verdad que tú has pecado, pero Dios en su infinita misericordia prefiere mantener la alianza que hizo con los antepasados, a lo mejor no por ellos que vivían en esa situación actual, sino pensando en Abraham, sino pensando en los jueces, desde los patriarcas, los jueces, incluso los reyes, y por el honor de su santo nombre estaba dispuesto a perdonar a Israel. La relación del ser humano con Dios, ¿a qué se refiere? Un primer mensaje de los profetas es la centralidad de Dios. A lo largo de la vida de los profetas vemos cómo se destaca la defensa que ellos hacen del monoteísmo. Ya lo hemos mencionado. Hay un solo Dios, y ese Dios es el Dios de Israel. Al insistir en que Dios no hay más que uno, y ese Dios es Yahvé. Por eso los profetas atacan duramente a los falsos dioses, a los ídolos, a la absolutización de cualquier cosa que no sea Dios. El tema del monoteísmo estará impregnado en todos los libros del Antiguo Testamento, pero especialmente en los temas de los profetas. La condición pecadora del ser humano. ¿Qué es lo que se opone a Dios? Se contrapone la impureza del hombre. De tal manera que son impresionantes los textos, repito, de Levítico, Número, Deuteronomio, en donde se habla de todas las impurezas en las que podía caer la criatura, en que podía caer el pueblo de Israel, de tal manera que tenían que evitarlo, porque el hombre tenía que ser puro, porque puro es lenguaje equivalente a santidad. Quizás nosotros tenemos un concepto de santidad más piadoso, porque conocemos a los santos, pero para el Antiguo Testamento y especialmente para los libros del Pentateuco, el término santidad va ligado totalmente a la pureza ritual. De ahí que el israelita en su oración continuamente pida: Señor, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Y de ahí que cuidar los alimentos, el no tocar cadáveres, el no tener contacto con la sangre, el cuidar también los objetos sagrados, los lugares, los espacios, sea en el desierto con la tienda del encuentro, sea también con la consagración del templo en Jerusalén. Dice aquí, se contrapone la impureza del hombre porque el pecado aleja al hombre de Dios. Es por ello que el pecado es un atentado contra el Dios de la justicia, digamos, contra el Dios del amor, lo dirá Oseas, contra el Dios de la santidad, lo dirá el profeta Isaías. Finalmente, la fidelidad a la alianza. Los profetas contemplaban cada situación y cada hecho a la luz de Dios. Eso fue lo que les daba la libertad y la valentía que demostraron ante los reyes y grandes del mundo. Los profetas se interesaron por la vida política y social de Israel, porque en ella estaban comprometidos la fidelidad a la alianza y el bien del pecado. Fíjense qué interesante. Los profetas no solamente se interesaban o ponían todo el acento en el aspecto religioso. No decían simplemente: es que ustedes están rezando mal, es que ustedes están ofreciendo sacrificios lejanos a lo que Dios quiere. También se interesaban por lo político. Y yo creo que aquí hay una clave muy bonita de reflexión para quienes somos bautizados en esta fe católica. ¿Qué injerencia tenemos o qué interés tenemos en todo el aspecto social de nuestra sociedad? En la cultura, en lo educativo, en lo político, en lo social, en lo económico. En estos tiempos de pandemia yo creo que los temas han sido parte ya de nuestra vida. Nadie podría permanecer simplemente indiferente, porque este virus ha tocado realmente toda la realidad social, no solamente el aspecto religioso de no venir a los templos o no poder comulgar. También vemos a nuestras autoridades políticas, vemos a nuestros líderes sociales, vemos a todos aquellos que están al frente también respecto a la formación de los niños, de los jóvenes, como son los maestros, que han hecho de una u otra forma para que continúen su formación. Por eso los profetas se interesaron por la vida política y social, porque estaban comprometidos en la fidelidad y en la alianza y buscaban el bien del pueblo. Yo creo que también aquí hay una clave muy bonita de interpretación para nuestras catequesis. Uno como catequista tiene que hacer todo el esfuerzo necesario para no solamente enseñar doctrina a los niños. Hay libros que pueden aprenderse incluso de memoria. Llega al corazón de los niños, fórmale su conciencia, fórmale su mente, de tal manera que impregnados de valores, esos niños sean capaces más adelante de poder transformar la sociedad como buenos ciudadanos, como buenos estudiantes.
y sobre todo también como buenos cristianos, santos cristianos. Por ello, los profetas no solamente eran buenos algunos, también dentro de la misma época, mentalidad, ambiente histórico, político, geográfico, se encontraban falsos profetas. Y es un tema que también hay que tener en cuenta. Rápidamente conozcamos quiénes eran estos falsos profetas, cuáles eran sus rasgos característicos. Repetían una doctrina tranquilizadora. Estos falsos profetas son los que llegaban con el pueblo diciéndoles: no se preocupen por su pecado, Dios nos salvará, no se preocupen por Asiria ni Babilonia, no podrán contra nosotros porque somos el pueblo de la alianza. Anuncian solo buenas nuevas para evitar conflicto con el pueblo y sus autoridades. Falsos profetas. Sabían que el rey explotaba, sabían que los ricos explotaban a los pobres, y en lugar de profetizar, de denunciar, tranquilamente llegaban a modo cómodo a estar de acuerdo con ellos. Solapaban tales actitudes, tales comportamientos. Entonces normalmente estos falsos profetas agradaban mucho al pueblo. ¿Por qué? Porque no hacían ni pedían conversión, ni mucho menos arrepentimiento. No se inspiran en la palabra de Dios, sino en sus propias cualidades. Los falsos profetas que habla Ezequiel, Isaías, Jeremías especialmente, casi siempre ellos no hablaban de Dios, hablaban por cuenta propia. Toleran el pecado del pueblo prometiendo la salvación sin conversión. No les pedían: no importa si no te conviertes, Dios te salva, continúa en tu pecado. Solo busca la aprobación del pueblo, profetizan por dinero y beneficios. Yo creo que esto también podría aplicarse muy bien en nuestra actualidad. Somos verdaderos catequistas, verdaderos sacerdotes, somos verdaderos profetas y auténticos, o somos falsos profetas que solamente hablamos en provecho nuestro, que nos inspiramos solamente en nuestras propias cualidades y no permitimos que Dios sea el protagonista de nuestra misión. Habrá que hacer también esta reflexión. Por ejemplo, el profeta Jeremías expresa en este texto de Jeremías 23, 16, muy interesante lo que dice acerca de los falsos profetas. Así dice el Señor Todopoderoso: no escuchen las palabras de los profetas, los engañan y les cuentan visiones de su imaginación que no proceden de la boca del Señor. Dicen a quienes desprecian la palabra del Señor: tendrán prosperidad, y a los que siguen a su corazón endurecido no les pasará nada malo. ¿Quién de ellos ha asistido al consejo del Señor? ¿Quién lo ha visto y ha oído su palabra? ¿Quién ha estado atento y escuchado su palabra? El Señor desata el huracán de su ira, desencadena un remolino y cae sobre la cabeza de los culpables. La ira del Señor no se detendrá hasta que haya cumplido y realizado los designios de su corazón. Estos falsos profetas solamente robaban, murmuraban y sobre todo pues decían cosas extravagantes, sueños mentirosos. Pero lo peor de todo es que alejaban al pueblo de la verdadera palabra de Dios. Para tenerlo en cuenta, los auténticos profetas, en cambio, denuncian las injusticias de los reyes y el mal comportamiento de los sacerdotes, exigen la conversión del pueblo, purifican al pueblo de toda idolatría. No se permitía tener becerros de oro, rápido había que eliminarlos. Inmediatamente tenía que hacer el profeta que el pueblo se alejara de estas prácticas deshonestas. Purifican al pueblo de toda idolatría, anuncian la salvación del Dios único y mantienen la esperanza y prometen la restauración. Son claves para entender quiénes son los verdaderos profetas que nosotros leemos, que nosotros escuchamos, y especialmente pues que estamos estudiando. Ahora bien, podríamos hacer un brinco al Nuevo Testamento para concluir. Hay profecías que anunciaron ya la venida del Mesías y que se cumplieron en Jesucristo. Yo creo que este es uno de los temas importantes dentro del estudio de los profetas, el concebir que hay oráculos que hablan de la venida de un Mesías. Incluso en Jesús se cumplen las profecías. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos en los evangelios: y esto lo dijo para que se cumpliera la Escritura, y esto lo dijo para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, dice Mateo en los relatos sobre todo del nacimiento, de la anunciación del Hijo de Dios, o en los relatos de la infancia.
Aquí hay una tabla, podríamos decir, no es necesario ni siquiera anotar, son solamente detalles para hacernos comprender cómo hay profecías en el Antiguo Testamento que hablan de un tema importante, mesiánico, y que se cumple especialmente como lo atestiguan las citas del Nuevo Testamento. ¿Sí? El Mesías sería descendiente o heredero del trono de David, se cumple. Su lugar y tiempo de nacimiento, especialmente Belén, nacería virginalmente, se cumple también como lo dicen Mateo y Lucas. Sería traicionado, sería vendido, su costado sería traspasado, sería resucitado, su ascensión, oraría por sus enemigos. Yo creo que esto es importante también tenerlo en cuenta. Muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del género profético, creo que también podríamos caer en todo lo que se refiere a la magia, a la adivinación. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno realmente estudia a los profetas, también puede uno caer en el peligro, como sucede hoy en nuestros días, quien aprovecha las profecías para hablar de guerras, terremotos, señales del juicio, el hambre, el cambio climático. ¿Cuántas noticias en nuestra actualidad y que se comparten en las redes sociales, incluso por personas de fe, de iglesia, que maravillados y escandalizados y llenos de morbo comparten noticias porque lo dice tal profecía? Con el coronavirus y también con la pandemia, ¿cuántos no aprovecharon? Ya lo dice el versículo 2020 por el año 2020. Tantas cosas se sacan de contexto, los textos proféticos se aplican a una situación actual, la gente se asusta, se crea caos, pánico, miedo, y ahí están las consecuencias. En lugar de estudiar realmente el texto bíblico, en lugar de aprender más de la Biblia, lo único que hacemos quizás es comentar, asustarnos, compartir tantas historias que lo único que dejan para muchos es sobre todo la parte económica, como sucede con tantas sectas. ¿Qué se puede recomendar ante todo esto que puede causar miedo y que uno quizás con buena fe y buena intención recibe cadenas o sabe de cosas proféticas? Hay que tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la Sagrada Escritura. Uno no puede sacar una cita bíblica de su contexto y ponerla y aplicarla a cierta situación. Claro, hay normas, hay métodos para poder llegar a hacer eso, pero lo que se recomienda y nos recomienda nuestra Madre la Iglesia sobre la interpretación bíblica es eso: ten en cuenta siempre el contenido y la unidad. Por eso es bueno estudiar la Sagrada Escritura. Dei Verbum nos enseña y dice: para interpretar cualquier texto bíblico se necesita siempre preguntarse por la intención del autor. Tú tienes que preguntarte continuamente qué querría decir el autor. Jeremías, con todas las imágenes, las visiones que él mismo tiene, Ezequiel, ¿podríamos aplicarlas ahora, año 2020? Quizás no. ¿Por qué? Porque la intención del autor quizás es muy lejana a la de nosotros. ¿Cómo podríamos investigar o conocer la intención del autor? ¿Podríamos llegar a conocer la intención del autor? Claro. ¿Cómo? Investigando qué cosa, las condiciones del tiempo y la cultura del autor. Por eso se proponen los cursos bíblicos. Por eso sirve mucho el estudio de la Sagrada Escritura. Claro, cuesta, hay que sentarse, hay que leer, hay que meditar, hay que reflexionar, pero yo creo que vale la pena y no nos cansaremos. De hecho, la animación bíblica tiene que ser el corazón de toda la pastoral. Tenemos que lograr que nuestras catequistas, ministros, fieles laicos, todos tengan acceso a la Sagrada Escritura. Dios quiera, lo pedimos a Dios que así sea. También hay que tener en cuenta, aparte de esto, los géneros literarios usados en su época, muy distintos al modo como nosotros escribimos, las formas de pensar usadas en la época para el trato mutuo de los hombres, las lenguas. No fueron escritos estos textos en español, lo sabemos bien. Las lenguas fueron hebreo, arameo, griego, latín. No quiere decir que tenemos que estudiar esas lenguas de modo forzoso, no, pero tenerlo en cuenta de que ya tenemos traducciones y hay que estar atentos a las traducciones. Pero qué interesante, las formas de pensar tan distintas. Estamos hablando de un libro que se escribió en el Oriente, no en el Occidente, no en América, no en México, no en Durango. Por ello hay que tener en cuenta esta metodología
que nos ofrece nuestra Madre la Iglesia para poder, sobre todo, conocer la intención del autor y poder tener un criterio de interpretación del texto bíblico. En pocas palabras, hay que conocer el ambiente. El ambiente es muy importante, el ambiente en el que fueron escritos estos textos bíblicos. Terminemos. Y si tuviese profecía, ¿cuántas veces escuchamos que hay gente que realmente profetiza? En San Pablo, en sus cartas, especialmente la carta a los Corintios, se habla de diversos carismas y ministerios, con la figura o la imagen del cuerpo en el cual todos los miembros cooperan, son ricos, se necesitan. También San Pablo decía, sí, es verdad que hay varios ministerios, unos son apóstoles, otros son profetas, otros interpretan lenguas, otros también tienen el don de decir lenguas, otros quizás también el de enseñarlas, pero San Pablo va a lo profundo y dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Por ello ese himno al ágape, a la caridad, al amor, en 1 Corintios capítulo 13 nos enseña que no vale la pena tener todo el conocimiento de la Escritura, y mucho menos ser profeta, si no hay amor. El amor lo resolverá todo, lo soporta todo, el amor lo espera todo, lo compromete todo. Por ello pidámosle a Dios que siempre tengamos una actitud de amor hacia nuestros fieles, hacia nuestros niños, a quienes pues prestamos nuestro ministerio. Para reflexionar, ¿cómo ejerzo mi profetismo? Todos fuimos bautizados y cuando nos ungieron con el santo crisma nos hicieron ser sacerdotes, profetas y reyes. Ahora nos podemos preguntar ya como adultos, ¿cómo ejerzo mi profetismo? ¿Anuncio? ¿Denuncio? ¿Prefiero solo anunciar cosas buenas para no entrar en conflicto? Soy de las personas que prefieren no decir nada, me callo, total, podemos seguir adelante, no hay problema. Incluso con los mismos niños, trato de no enseñarles cosas que me vayan a preguntar para crear conflictos con los papás. Busco privilegios y recompensas. Es que el párroco no me saluda, no me ve, no me agradece todo lo que he hecho. Es que las demás catequistas no valoran. Es que buscamos privilegios, recompensas. Me gusta leer, compartir citas, imágenes fuera de contexto. Podríamos pensar también en lo que veíamos de los falsos profetas. Soy de las que me gusta, o soy de los que me gusta quizás también crear escándalo, morbo. Comparto también ciertos videos, ciertas cosas que no van ligadas a la espiritualidad cristiana, solamente porque habla de profecías, porque habla de magia, adivinación, esoterismo. Hay que preguntarnos también sobre todo esto para reflexionar. Y para nuestro estudio, yo les propongo, les recomiendo leer los siguientes pasajes. Ojalá podamos anotarlos por ahí. Ezequiel 14 del 1 al 11, Isaías 7 del 10 al 17, Miqueas 5, 1, 3, Zacarías 1, 16 siguientes, Oseas 11, 1, 9 siguientes, 1, 9 más bien, Jeremías 23 del 9 al 40, especialmente porque habla de los falsos profetas. Son los textos que hablan de auténticos profetas, falsos profetas, otros textos que hablan también sobre todo textos mesiánicos. Miqueas 5 que fundamenta el por qué Jesús nace en Belén. Anota los principales detalles de estos mensajes, lo que te guste, lo que puedas aprender, de tal manera que también nuestro estudio pues sea serio, sea un estudio de mucha reflexión y sobre todo de mucho provecho para cada uno de ustedes.